Dios les bendiga, hermano. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros cultos. Esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar en este momento. Vamos a cerrar los ojos y a decirle, Padre Celestial, gracias porque estamos acá nuevamente reunidos con la oportunidad de poder grabar un video, con la oportunidad de poder escucharte, Señor, por medio de tu palabra, por la oportunidad de poderte cantar alabanza, Señor. Gracias por este momento. Te agradecemos, Padre, inmensamente. Te pedimos que este culto seas tú bendiciéndolo y recibiéndolo con agrado, Señor. Que bendice a cada una de las personas que van a estar acá al frente para que seamos de bendición a las demás, Señor. Y a aquellas personas que van a escuchar y que van a tomarle su tiempo para escuchar de todo esto, te pedimos que seas tú bendiciéndolas en gran manera, tanto material como espiritualmente, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar con la primera alabanza con el grupo número 1. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar Renuévame en esta ocasión.
Bueno, hermanos, esperamos que hayan cantado esas alabanzas con gozo a nuestro Dios, con amor. Vamos a pasar a la palabra de Dios y vamos a buscar el libro de San Juan y vamos a leer el versículo 43-44 y luego nos vamos en el capítulo 11, vamos a leer el versículo 43 y 44 y luego nos vamos a pasar al capítulo 12 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. Así que si ustedes lo pueden buscar, nosotros la palabra que utilizamos es la Reina Valera de 1960. Ustedes lo pueden buscar en sus palabras, en internet o donde ustedes quieran. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 43 del capítulo 11: y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Vamos a leer este momento, luego vamos a ampliar en el capítulo 12 y vamos a orarle a Dios. Vamos a cerrar los ojos y digámosle, Padre Celestial, te pido que seas tú utilizándome, Señor, que no sea mi sabiduría, mis conclusiones, mi mente, sino que seas tú hablando por medio de mi boca, Padre, a cada uno de nosotros, por medio de tu palabra. Instrúyenos, Señor, danos a conocer cosas nuevas por medio de ella, Padre, y que seas tú bendiciéndola en gran manera para nuestras vidas, Señor. Ábrenos el entendimiento para que esta palabra la podamos comprender, la podamos asimilar y también ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a leer nuevamente el versículo 43-44. Y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Todos conocemos la historia de Lázaro, todos sabemos qué es lo que pasó, que murió, Jesús vino y lo resucitó. Y todos hemos escuchado la gran historia que es bien común en las predicaciones, que vino Marta y lloraba, lo pusieron en el sepulcro y le dijeron a nuestro Señor Jesucristo que fuera a orar por él cuando él todavía estaba enfermo, cuando él estaba vivo. Mas según la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo tardó 2 días porque en vez de ir directamente donde él, rodeó el lugar donde ellos estaban haciendo milagros hasta que finalmente llegó donde Lázaro, con el propósito de que Lázaro pues muriera ante los ojos de los hombres y con el propósito de que él lo pudiera resucitar para que todas las personas que estaban ahí pudieran ver el poder de nuestro Señor Jesucristo, que era el objetivo principal, que en nombre de nuestro Señor Jesucristo y de Dios se pudiera conocer entre todas las naciones, que todos creyeran y todos le adoraran, todos le siguieran. Entonces, toda esa historia la sabemos. Acá está diciendo en el versículo 43-44, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó donde Lázaro y lo resucitó. Entonces Marta le reclamó a nuestro Señor Jesucristo porque no había llegado cuando él estaba vivo y ellos pensaban que Jesús ya no podía hacer nada. Y nuestro Señor Jesucristo lloró por incredulidad, que las personas no creían el poder que él tenía. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le dio la vida nuevamente y todas las personas pudieron ver todos esos milagros, aparte del montón de milagros más que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento vamos a hablar de algo detrás de todo eso que está más adelante en el capítulo 12 y en el versículo 9. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lázaro era un buen amigo de nuestro Señor Jesucristo, tenían una estrecha relación. Aunque Lázaro no lo seguía, en ese entonces Lázaro creía bastante en lo que nuestro Señor Jesucristo le decía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros podemos ver esta historia acá? Y es que muchas veces, bueno, hoy en la actualidad nosotros tenemos contacto directo con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros creemos en Dios, creemos en nuestro Señor y nosotros le seguimos.
que muchas veces nosotros estamos tratando de hacer la voluntad del Padre, estamos tratando de seguir los mandamientos de la palabra de Dios, estamos tratando de ser fiel a Dios, estamos tratando de caminar recto. Y lo que pasa es que muchas veces Dios nos utiliza a nosotros para que las demás personas puedan creer en Él. Así como Dios, como nuestro Señor Jesucristo utilizó a Lázaro en esta historia, así Dios nos utiliza a nosotros de diferentes maneras, ya sea porque tenemos prueba y luego Dios nos levanta, así como Job, que perdió todo, pero luego obtuvo el doble de lo que tenía antes, y las personas pudieron ver eso. Muchas veces por medio del testimonio, cuando nosotros caminamos recto en Dios, muchas veces porque predicamos la palabra de Dios, porque hablamos de Él, porque cantamos, porque le servimos. Hay infinidad de servicios que nosotros podemos hacer, y hay infinidad de maneras en que Dios nos pueda utilizar para que las otras personas puedan creer. Incluso a veces hasta en medio de un consejo a personas, Dios nos utiliza a nosotros, personas del trabajo, personas del estudio, personas del vecindario, vecinos de la colonia. Dios nos utiliza de diferentes maneras. Entonces, nuestro Señor Jesucristo había utilizado en esta ocasión a Lázaro. Lo había utilizado, había dejado que pereciera por la enfermedad, pero lo había resucitado. Y según el versículo 11 del capítulo 12 dice, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que Lázaro era un testimonio vivo del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas de las personas habían creído en nuestro Señor Jesucristo a causa de lo que Él había hecho con Lázaro. Entonces, es lo que pasa también con nosotros, que Dios nos utiliza a nosotros y hay personas que creen por medio de nosotros. Pero después de eso hay un trasfondo. Y en el versículo 10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. O sea, querían matar a nuestro Señor Jesucristo y querían matar a Lázaro. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que el enemigo siempre iba a ver formas para que Lázaro ya no fuera un testimonio, para que los judíos, los religiosos en ese tiempo dejaran de creer en Jesús. Ellos estaban bien cegados. Ellos estaban bien cegados y ellos no creían en Jesús. Ellos pensaban que era un farsante, que era un hechicero, que era cualquier cosa, pero menos el Hijo de Dios. Ellos estaban apartados por tanta letra, por tantas leyes que ellos tenían. Ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo. Es como muchas veces pasa a los religiosos, los ateos que vemos ahora en el mundo, que incluso hay personas que están dentro de la iglesia y aún así ellos no creen fielmente en Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios y nosotros le seguimos, nosotros somos utilizados, como lo expliqué, siempre el enemigo va a tratar de hacernos caer de una u otra forma. Y ese es el nombre de este mensaje en este momento: no te dejes caer. Porque según la palabra de Dios en Efesios nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de maldad. Es difícil muchas veces no echarle la culpa a una persona, en este caso a los principales sacerdotes y a los judíos, porque nuestra mente busca venganza, porque nuestra mente tiene rencor. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos de que las personas solamente se dejan influenciar o se dejan guiar por el enemigo. Entonces acá los principales sacerdotes, imagínense, los de la iglesia, los que estaban hasta arriba, los líderes, los que estaban a cargo, habían planeado matar, cosa que está escrito en la palabra de Dios que es pecado, están los 10 mandamientos, e incluso ellos lo tenían como pecado. Pero imagínense hasta qué punto ellos habían llegado de dejarse influenciar por el enemigo, como para decir que querían matar a Lázaro también, así como nuestro Señor Jesucristo, y todo por una razón, y es que la congregación de ellos, las personas que creían en esas leyes, esas personas dejaron de creer y empezaron a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que pasa muchas veces con los cristianos,
que cuando nosotros estamos sirviendo, cuando nosotros estamos siendo utilizados por Dios, viene el enemigo y busca atacarnos de la manera más eficaz, más eficiente, de la mejor manera. Si una mujer está sirviendo fielmente a Dios, llega el enemigo y busca arruinar ese servicio, arruinar eso por medio de posiblemente su esposo, o viceversa. Si el esposo está sirviendo, posiblemente de su esposa, o posiblemente de su hijo, o posiblemente de su mamá, o posiblemente de la persona más cerca que tengan. El enemigo siempre busca la forma de dañar a aquella persona que estaba siendo utilizada por Dios. En una ocasión estaba un pastor en una iglesia, todavía está en esa iglesia, y tenía de ayuda a otra persona quien también predicaba la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Que ellos se llevaban bien, ellos predicaban la verdadera palabra de Dios, pero vino el enemigo y empezó a meter cizaña, vino el enemigo y empezó a meterse en las cosas hasta tal punto de que ese apoyo que el pastor principal sentía en el copastor, ese apoyo había sido tan valioso, pero llegó un tiempo en donde el enemigo influenció esa relación y el otro pastor tuvo que abandonar todo, así por así, simplemente solo por un capricho. Y es lo que pasa usualmente. El pastor principal se sintió mal, el pastor principal sintió que en algo había fallado, mas sin embargo nosotros sabemos que el enemigo, cuando quiere arruinar algo, lo busca de la mejor manera. No va a venir y va a buscar a una persona de la calle para arruinar un servicio, sino que va a buscar personas de mismas, de adentro, posiblemente de la iglesia, del templo, de la congregación, para arruinarlo todo. Y es por eso que la gente del mundo viene y juzga y critica y dice: menos mal que son cristianos, menos mal que son hermanos, porque hay hermanos que se dejan influenciar por el enemigo. Y es lo que pasa, es lo que la palabra nos quiere dar a entender en este momento. Vamos a leer nuevamente del 9 al 11, en el capítulo 12, el versículo 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo y de Lázaro. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Las personas hicieron el rumor de lo que había pasado, de que Jesús había resucitado a Lázaro, y vinieron los judíos, tuvieron curiosidad. Y ellos empezaban a creer a Jesús y también querían ver el milagro que Jesús había hecho. Por lo tanto, fueron por Jesús, y aparte para saber lo que había pasado con Lázaro, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían a Jesús. ¿Quién se va a imaginar esto? Que las personas que iban a estar arriba, que se supone que son las más conocedoras de la palabra de Dios, que se supone que son las más entregadas a la palabra de Dios, que se supone que son las personas que leen más, que saben más, que tienen una mejor comunión con Dios, ¿quién se iba a imaginar que esas personas iban a estar pidiendo que alguien muriera? Que una persona que había sido utilizada por Dios, pues le quitaran su vida, cuando sabemos que ese es un pecado que la palabra de Dios dice que si a hierro mata, a hierro vas a morir también. Entonces es un pecado que va a tener una consecuencia grande también. ¿Quién se iba a imaginar todo eso? Pero el enemigo es astuto, el enemigo se puede meter en la mente de las personas si nosotros dejamos que se meta. Si nosotros no tenemos palabra de Dios en nuestra mente, entonces el enemigo se va a meter fácilmente en ella. Si nosotros no estamos atentos, como dice la palabra de Dios, como las vírgenes que estaban esperando a su esposo en el día de la venida, nosotros lo comparamos con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos velando como esas vírgenes hoy en día, leyendo la palabra de Dios, el enemigo incluso hasta nos puede utilizar a nosotros para hacer caer a otro hermano. Pero acá la palabra de Dios nos está dando a entender por qué muchas veces hay situaciones que vienen en nuestra vida, como el hecho de que los hermanos actúen de una mal manera, o como el hecho de que muchas veces las cosas a nosotros nos salgan mal. Pero es el enemigo que está intentando derrocarnos, sacarnos del lugar donde nosotros estamos, del servicio que nosotros estamos ofreciendo.
Y es lo que suele pasar, es lo que pasó acá con Lázaro. Entonces había un gran plan detrás de todo ello, y así como a Lázaro, así también a nuestro Señor Jesucristo, hasta que al final lo lograron. Tal vez lo mataron de una forma carnal, pero según ellos, pero en la realidad es que Jesús lo dijo, que a él nadie lo mató, sino que él entregó su vida y luego él mismo la volvió a tomar. Nadie le podía quitar su vida, él la entregó por nuestra salvación. Entonces, analicemos esta parte de la porción. Ya conocemos la historia de Lázaro, pero sabemos que el enemigo siempre nos quiere botar de donde nosotros estamos. El enemigo siempre nos quiere sacar. Y es necesario que nosotros nos mantengamos atentos, es necesario que nosotros nos mantengamos fieles a Él a pesar de las situaciones que vengan, de los problemas que vengan, o cómo se nos cierran las oportunidades para servirle a Dios. Es necesario que nosotros permanezcamos siempre fiel a Dios, así como estuvo Lázaro, y más aún con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, así como estuvo Él. Así que aquellas personas que ya conocen de la palabra de Dios, no se dejen botar, no se dejen caer por el enemigo. Y aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios, pero que sienten una curiosidad, que quieren sentir una paz en sus mentes, en sus corazones, y que nunca se han acercado a una iglesia, o tal vez se han acercado, pero no bien, no le han conocido a nuestro Señor Jesucristo bien, hagamos una pequeña oración para que puedan dar el primer paso y que luego el Espíritu Santo los pueda guiar al servicio de Dios, a la comunión con Dios. Y ahí donde estén, cerremos los ojos y repitan después de mí esta oración con fe y digan: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos en el próximo video.